pero sí es importante que vuelvan a revisar la fisiología renal y la fisiología respiratoria para que puedan entender de dónde es que salen todos estos trastornos. Porque va a ser pan de cada día en urgencias, en anestesia, en medicina interna, para que sepan de dónde proviene cada uno de los trastornos. La intención del tallercito es que pudieran interpretar una gasometría. Su examen es justo sobre eso, sobre cómo interpretar una gasometría. Ya las correcciones y eso, bueno, son tema de otra índole, pero no podíamos dejar pasar esta clase sin que ustedes sepan al menos interpretar una gasometría e identificar el trastorno. Ya las correcciones, bueno, se van aprendiendo sobre la marcha. Vamos a dar 5 minutos para que se despejen y empezamos a las 15:52 con la ponencia de ustedes, ¿de acuerdo? 15:52. Gracias, doctor. Ok, pues vamos a empezar. Buenas tardes, doctora y compañeros. Junto con mi compañero Alan y yo, Abigail Ham, vamos a dar el tema de estado de choque. Bueno, pues empecemos definiendo qué es el estado de shock o de choque. Este se conoce como un síndrome agudo de difusión circulatoria caracterizado por síntomas y signos de hipoperfusión tisular. Produce alteración difusa del metabolismo celular y posteriormente disfunción generalizada de órganos vitales. Sabemos que pues, la actividad celular requiere de glucosa, que va a ser procesada dentro de la misma célula, en la mitocondria, en presencia de oxígeno, y esto es para generar ATP durante el ciclo de Krebs. Y cuando en el organismo no hay oxígeno suficiente del ciclo piruvato-lactato, va a comenzar a generar menos del 5% de ATPs que el ciclo de Krebs. Entonces, si las actividades que son obligatorias de la célula, como el transporte de membrana, la reparación celular y también de los tejidos se ven afectadas, va a derivar a las alteraciones irreversibles y pues finalmente a una muerte celular. En el choque se presenta una pérdida de la homeostasis entre la entrega y la demanda de oxígeno a un nivel celular. Y si esto no se corrige, conduce a una falla multiorgánica. Bueno, ahora que sabemos en qué consiste el estado de choque, debemos entender que pueden coexistir pues diferentes causas aún en un mismo paciente. Se suelen clasificar según sus causas principales. Está el hipovolémico, el cardiogénico, obstructivo, disociativo y distributivo. Conforme a su epidemiología, pues se estima que su incidencia se encuentra entre 200 a 300 casos por cada 100,000 habitantes al año en un incremento del 8%. Y aproximadamente de los pacientes hospitalizados, el 2% de ellos y el 75% de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos van a desarrollar un estado de choque y cerca del 33% de los casos ocurren en pacientes con otras enfermedades graves. Y bueno, este estado provoca la muerte anual de más de 600,000 personas en América Latina. Ok, vamos a empezar por las formulitas que están de nuestro lado izquierdo. La primera es del aporte de oxígeno o de O2, del contenido arterial de oxígeno y del gasto cardíaco. El contenido arterial del oxígeno depende principalmente de la concentración de hemoglobina y la saturación fraccionada de esta, donde 1.34 corresponde a la cantidad de moléculas de oxígeno que puede transportar 1 miligramo de hemoglobina. Y pues, por su parte, el 0.003 corresponde al número de moléculas de oxígeno disueltas en la sangre, por lo que pues su aporte va a ser casi mínimo, como es en la figura, abajo de la verdecita. Bueno, y el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen eyectivo ventricular, o conocido como sistólico. Y el volumen sistólico depende de la precarga, del inotropismo y de la poscarga. Entonces, nos podemos dar cuenta que existen múltiples factores que pueden alterar la entrega de oxígeno y el más importante en la adaptación a las necesidades del oxígeno es el gasto cardíaco. El consumo de oxígeno o el volumen de oxígeno depende del estado pues, fisiológico de nuestro paciente.
Bueno, habitualmente el volumen de oxígeno es independiente al aporte de oxígeno, aunque en situaciones de compromiso circulatorio con un bajo flujo de volumen de oxígeno se hace dependiente del aporte de oxígeno. Y si la resistencia vascular sistémica, que esta resistencia es la fuerza que se opone a la contracción cardíaca, va a estar determinada principalmente por el grado del tono vasomotor que se encuentran en los esfínteres del músculo liso de los precapilares. Y puede calcularse mediante las variables de presión media arterial sistémica y la presión venosa central y el gasto cardíaco. Por eso, que cuando tenemos un paciente que presenta un descenso del gasto cardíaco, pero un incremento compensador de la resistencia vascular periférica, va a mantener una presión arterial pues prácticamente normal, porque cuando aumenta la presión arterial sistémica, va a disminuir el diámetro de los vasos, pues para mantener un ritmo estable. Entonces, el estado de choque es un proceso dinámico y este proceso dinámico va a depender de mecanismos compensatorios, su etiología, el tiempo y una terapia recibida. Es pues de naturaleza progresiva y consta de 3 fases en todos los tipos de choque. La primera fase, que es cuando está compensado, las funciones de los órganos vitales pues están conservadas todavía por mismos mecanismos compensatorios. Cuando está descompensado es donde los mecanismos compensatorios ya están sobrepasados y esto va a generar una microcirculación marginal y afectación de la función celular. Ahorita lo voy a explicar más a fondo. En la fase irreversible es cuando el daño de los órganos vitales es de una tal magnitud que la muerte ocurre independientemente de la terapia. Así que, pues podemos inferir que todos los tipos de choque sin tratamiento adecuado, independientemente de su causa, va a ser una conversión a metabolismo anaeróbico, acidosis progresiva y muerte celular. Ok, bueno, entonces, frente a un estresor, es habitual ver una respuesta clínica que nos va a servir para clasificar en qué fase se encuentra nuestro paciente. Por ejemplo, en la hipovolemia consta de taquicardia, vasoconstricción periférica, retención de volumen y aumento de glucosa. Todos estos son efectos secundarios a una respuesta del estrés, así que los mecanismos compensatorios van a estar limitados en tiempo e intensidad. Vamos a empezar con los mecanismos compensatorios que se van a modificar con el volumen. Bueno, empecemos con el eje renina-angiotensina-aldosterona. Ya lo conocemos, pero voy a darlo rápido. El punto está en que los vasoreceptores y receptores de distensión que van a estar ubicados en los grandes vasos van a detectar una hipotensión en la presión arterial media, que pues es el promedio de presión en las arterias durante un ciclo cardíaco, o hipovolemia. Entonces, mediante la vía aferente van a transmitir esta información al hipotálamo y a locus ceruleus. Después se generará una respuesta por vía del sistema nervioso central simpático que va a activar a las neuronas preganglionares, que activa tanto a los ganglios simpáticos, liberando norepinefrina, como los feocromocitos, la médula adrenal, que van a liberar epinefrina. Tanto la norepinefrina como la epinefrina harán que el complejo yuxtaglomerular se libere renina y finalmente angiotensina 2. Ahora, la angiotensina 2 producirá vasoconstricción en músculo liso de arterias y venas. Esto también va a ayudar al incremento de la producción de vasopresina. Y bueno, nos regresamos a la angiotensina 2, que hay que recordar que produce un aumento de aldosterona, la que induce a la reabsorción de agua y sodio a nivel tubular. También un aumento de la hormona antidiurética a nivel hipofisiario, lo que genera una reabsorción a nivel del túbulo colector. Ahora, a la vía endocrina. Bueno, en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, comenzará en el hipotálamo con la liberación de la hormona corticotrófica y pues por el núcleo paraventricular. Y cuando este llegue al lóbulo anterior de la hipófisis, va a generar una liberación de la hormona adrenocorticotropa, que va a estimular a la glándula adrenal para que secrete cortisol, y esto va a producir vasoconstricción. Ok, y bueno, les estaba mencionando que los mecanismos compensatorios son limitados en tiempo y en intensidad.
Entonces, el aumento de catecolaminas puede generar taquicardia que de cierta forma puede comprometer el tiempo del llenado ventricular y esto va a generar una disminución del volumen sistólico y por ende va a disminuir el gasto cardíaco, o sea que va a ser el efecto contrario de lo que esperamos. Y de hecho, si la causa, bueno, la etiología del choque causa que el metabolismo esté aumentado y la asociación con el gasto cardíaco esté disminuido, puede que se exacerbe un déficit tisular y pues por ende va a haber compromiso mitocondrial. Bueno, del lado derecho tenemos una tablita que nos explica el tipo de choque junto a sus diferentes fisiopatologías primarias y pues sus causas más comunes. El primero es el hipovolémico, en donde va a haber una disminución de volumen intravascular y su causa va a ser por una hemorragia o pérdida de fluidos. El cardiogénico, su fisiopatología es la disminución y la contractibilidad y su causa pues son arritmias, una cirugía cardíaca, falla cardíaca congestiva. El siguiente es el obstructivo, en donde hay una obstrucción al flujo ventricular. Su causa, taponamiento cardíaco, neumotórax o una embolia pulmonar. El siguiente es el disociativo. Su fisiopatología es la no liberación de oxígeno desde la hemoglobina y la causa es intoxicación por dióxido de carbono y por metahemoglobinemia. El distributivo está causado por una sepsis, anafilaxia y daño espinal, y su fisiopatología va a ser la vasodilatación, disminución de precarga y mala distribución de flujo regional. Bueno, la observación clínica pues, del paciente va a ser buscar, mediante una buena anamnesis y realización de estudios auxiliares, pues obviamente requeridos, para determinar el diagnóstico del síndrome. Así que dentro de nuestro cuadro clínico del paciente podemos observar una disminución de la tensión arterial, aunque las alteraciones de la perfusión tisular pueden aparecer antes a la disminución de pues, las cifras tensionales. Así que una tensión arterial baja no siempre significa choque y en ocasiones al inicio del cuadro la tensión arterial puede estar normal o aumentada a causa de la estimulación adrenérgica, que fue lo que les acabo de explicar. Bueno, ¿cómo va a estar la piel? Pálida, fría y sudorosa. Esto es a causa de la vasoconstricción, que es bastante intensa en la circulación periférica, así como la aparición de cianosis distal, y esta puede ser observada en dedos de las manos y los pies. La frecuencia cardíaca va a estar elevada, como consecuencia igual de la estimulación adrenérgica, el pulso va a ser rápido, y aunque la ausencia de taquicardia no va a excluir que sea una hipovolemia significativa. También puede haber polipnea e hiperventilación, intranquilidad, ansiedad, confusión, somnolencia y apatía. Son todos estos productos por la reducción de la presión y de la perfusión cerebral por disminución de la presión arterial media. La oliguria, esto es por la disminución del flujo sanguíneo al riñón, así que esto reduce la filtración glomerular y por ende la diuresis va produciéndose con gasto urinario inferior a 30 mililitros por hora. Bueno, y también va a haber taquicardia, bradicardia, arritmias cardíacas, y este va a tener un gasto cardíaco elevado. También podemos encontrar hipotermia o fiebre. Bueno, ahora vamos a sus complicaciones. La hipoperfusión tisular y la liberación de mediadores de la respuesta inflamatoria van a conducir a un déficit energético celular y que finalmente pues, va a provocar disfunciones e insuficiencias en los sistemas orgánicos, lo que va a ocasionar complicaciones, por ejemplo, en el sistema respiratorio, en específico va a ser en los capilares pulmonares, en donde ahí se van a almacenar complejos inmunes y también factores celulares que van a causar agregación de neutrófilos y plaquetas. Esto va a incrementar la permeabilidad capilar, así que, pues, el parénquima del pulmón se va a ver afectado y también la aparición de, pues, lesiones pulmonares agudas o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Como ya vimos, la vasoconstricción, como mecanismo de compensación, va a distribuir flujo sanguíneo en el riñón. Esto va hacia el área de la médula y de la cortical profunda. Va a ocasionar que no se genere una concentración de orina, así que va a haber muerte celular y también, necrosis de epitelio tubular y finalmente insuficiencia renal.
En el corazón va a haber presencia de lactato, también radicales libres y factores humorales. Estos van a estar liberados por células ya isquémicas y van a causar la disminución de la contractibilidad y disfunción cardíaca. En el intestino, la vasoconstricción intensa, que ya está generada, que puede estar como ausencia o reducción del flujo sanguíneo a las vellosidades del intestino, pueden persistir hasta que la macrocirculación sea restablecida. Y esto va a provocar alteraciones en la barrera del intestino. Ahora, por último, en el hígado, que, bueno, sabemos que por sí solo tiene una microcirculación compleja, puede estar dañada por la hipoperfusión como por la reperfusión. ¿Qué ocurre cuando hay una etapa de recuperación en el choque? Y esto va a causar una insuficiencia de la síntesis hepática. Ok, ahora vamos a ver los exámenes complementarios. En la biometría hemática, tanto la hemoglobina, el hematocrito, el conteo de leucocitos, el diferencial y el conteo de plaquetas es muy importante porque en la hemorragia se va a producir una anemia con disminución de la hemoglobina y pues del hematocrito. Sin embargo, cuando la hemorragia se desarrolla de forma muy brusca y no hay tiempo para que se produzca una hemodilución, estos valores van a ser normales. Y la pérdida de otros líquidos, como agua o plasma, van a producir una hemoconcentración. Esto significa que pues van a estar aumentados la hemoglobina y el hematocrito. Ahora, en la determinación de electrolitos, pues mediante avanza más el cuadro, se va a aumentar la severidad y se puede encontrar acidosis metabólica en la gasometría. Y debido al aumento de producción de ácido láctico, pues por las células hipoperfundidas, en los estados más avanzados de choque irreversible se puede hallar acidosis mixta. La acidosis láctica, pues, es consecuencia de la hipoperfusión de los tejidos y de y que se está llevando a cabo un metabolismo anaerobio. La glicemia, la creatinina y la amilasa sérica son comunes en la hiperglicemia debido a la hemoconcentración y la presencia de hormonas hipoglucemiantes. También se puede pedir un coagulograma completo que va a detectar la existencia de coagulopatías o puede reflejar la aparición de complicaciones del propio estado de choque. Los rayos X de tórax y un ecocardiograma Doppler es para buscar hemorragias abdominales. El electrocardiograma, esto es debido a que los casos relacionados con el choque cardiogénico suelen mostrar sobre todo elevación en el segmento ST, pero en el 25% de los casos hay depresión en el segmento ST o pues van a haber cambios inespecíficos. Y la tonometría gástrica nos va a permitir la estimación del pH intramucoso. Esto es, pues, bastante valioso porque de forma poco invasiva vamos a conocer la perfusión tisular. Y de la ecografía y tomografías de abdomen, pues, si se detecta un área sospechosa, este va a ser el lugar más común de infección y pues en donde podemos encontrar un choque séptico. Ok, pues una vez ya diagnosticado el estado de choque, y siempre que sea posible, estos casos tienen que ser tratados en una unidad de cuidados intensivos. Y vemos que los objetivos del tratamiento va a ser restablecer la perfusión microvascular y global hasta valores que mantengan la respiración celular aerobia. Tenemos que identificar y controlar los factores responsables del choque y es de importancia fundamental el control del sangrado. Tenemos que permeabilizar la vía aérea y mantener la ventilación y oxigenación, administrar volumen para recuperar el déficit circulatorio, corregir las alteraciones ácido-básicas y electrolíticas, colocar al paciente en posición horizontal o de Trendelenburg para incrementar el retorno venoso y garantizar una perfusión cerebral. El abordaje venoso para poder monitorizar la presión venosa central y tener una guía para el aporte de volumen. También tenemos que monitorizar los signos vitales, incluyendo tensión arterial, pulso, temperatura, frecuencia respiratoria, estado de conciencia, volumen de la orina, la presión venosa central. Y bueno, también se tiene que colocar el catéter vesical para vigilar horariamente el volumen de la uresis. Y bueno, se tiene que colocar también, si es necesario, una sonda nasogástrica y realizar aspiraciones.
y pues no se tienen que administrar alimentos o medicación enteral. Y pues este era otro punto, que era mantener al paciente abrigado para evitar la pérdida de calor. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es el choque hipovolémico. Ok, bueno, se considera un síndrome clínico agudo humoral donde la pérdida de los fluidos corporales va a causar una hipotensión inicial y va a generar una pérdida de la homeostasis del sistema del flujo sanguíneo. Por lo tanto, el flujo sanguíneo sistémico, la perfusión tisular y la liberación de oxígeno van a estar reducidas hasta niveles mínimos para mantener el metabolismo en un rango de normalidad. Entonces, podemos decir que la disminución del flujo sanguíneo es la causa del fallo circulatorio progresivo, porque tanto disminuye la precarga como el volumen sistólico y también el gasto cardíaco. Y bueno, antes de hablar de las fases de choque, quiero que veamos la microcirculación, que es de la unidad funcional elemental, celular y vascular del organismo, que literal se define como la red capilar comprendida de las ramas arteriovenosas que abastece un conjunto de células de un tejido determinado, y pues este sistema representa el 5% de la volemia y va a estar regulado por neurorreflejos como vasoconstrictores y por factores humorales que van a llegar al torrente sanguíneo. Este sistema permanece cerrado y se activa pues abriendo y cerrándose por sectores de acuerdo a la necesidad celular. Por tanto, el flujo sanguíneo, que es directamente proporcional a la presión de, pues, del fluido e inversamente proporcional a la resistencia ofrecida. Y se regula fundamentalmente por la demanda celular de oxígeno. Esto es muy importante. El sistema de control intrínseco es el principal responsable de la autorregulación del flujo y de la presión capilar. Ahora, ya vamos con las fases. La primera fase del choque hipovolémico es cuando se encuentra compensado. Los mecanismos compensadores intentan preservar la función de los órganos vitales. En la fase de choque descompensado, podemos entender que los mecanismos de compensación pues ya se ven sobrepasados, y esto significa que hay una disminución del flujo sanguíneo a órganos vitales e hipotensión, y esto va a producir un deterioro del estado neurológico. También va a haber pulsos periféricos débiles o ausentes, ocasionalmente arritmias, cambios isquémicos en el electrocardiograma, va a disminuir la diuresis, bueno, si es que está disminuida todavía más, va a haber acidosis metabólica progresiva, y pues esta fase del choque se le conoce como la ventana de oro, porque de no corregirse rápidamente, el choque se acompaña de pues una elevada morbilidad y pues por tanto mortalidad. Ahora, en la fase de choque irreversible, pues literalmente es que si no se corrigen, las posibilidades de que el paciente sobreviva se reducen drásticamente y finalmente pues ya va a entrar en esta fase irreversible donde la resucitación es difícil, y si es que se consigue la resucitación, el paciente puede desarrollar un fallo multisistémico y pues fallecerá. Ok, hablemos de la etiología del choque hipovolémico. Se produce por una, pues ya lo expliqué, por una pérdida de líquido del espacio intravascular. Esto puede ser secundario a una ingesta inadecuada o a pérdidas excesivas como vómitos, diarrea, sangrado, síndromes de fuga capilar o pérdidas renales patológicas de líquidos. En las hemorragias vemos el sangrado digestivo, traumas, sangrado retroperitoneal, hemoptisis, hemotórax, hemoperitoneo, ruptura de aneurismas, situaciones extra. En las pérdidas del plasma está la obstrucción intestinal, quemaduras, enfermedades exudativas de la piel, isquemia esplácnica, peritonitis, pancreatitis, ascitis, aumento de permeabilidad capilar. En las pérdidas excesivas de agua y electrolitos, diarreas y vómitos, sudoración profusa, ingesta inadecuada de líquido y sodio, pérdida urinaria excesiva e insuficiencia adrenocortical aguda. Es muy importante el choque hipovolémico hemorrágico y pues merece consideraciones aparte, porque al perder sangre de forma extensa o interna, pues se va a perder hemoglobina. Esto va a limitar los mecanismos de compensación del gasto cardíaco. Y durante el tratamiento, la reposición va a ser solo con volumen, o sea, no sangre, y pues esto va a ser insuficiente, incluso puede ser mortal
si no va de la mano de la reposición de glóbulos rojos y tienen que mejorar la pérdida del aporte del oxígeno. Entonces, a partir de todo esto, podemos inferir que la hemorragia es la causa principal del choque hipovolémico. Así que, por eso mismo, del choque hemorrágico se clasifica en 4 clases o estadios. Bueno, esta es la tablita de la derecha. Los parámetros son las pérdidas hemáticas en porcentaje, abajo está por mililitro, la frecuencia cardíaca, presión sistólica, llenado capilar, frecuencia respiratoria, estado psíquico y diuresis. En la primera y la segunda etapa podemos decir que el paciente todavía está en una etapa de, pues un poco, pues como de homeostasis, todavía está en una etapa como de recuperación. En el estadio 3 o 4, pues ya va a ser muy importante que se intervenga antes de llegar a un estado de choque reversible. Bueno, antes de esto, los signos clásicos. Antes de avanzar, regresa a tu tablita previa, por fin. Todas las causas de trauma donde haya pérdida hemática y de líquidos van a generar choque hipovolémico, ¿vale? Puede ser ya sea por un sangrado profuso, o puede ser por diarrea profusa, o por vómito profuso. Todo aquel que cambie el volumen intravascular va a generar un choque hipovolémico. El único que se divide en fases, pues es el hemorrágico, dependiendo de la cantidad de sangre que estés perdiendo. En las primeras 2 fases vas a intentar reponer con cristaloides. Y antes o de forma histórica se ha dicho que tienes que reponer por cada mililitro de sangre 3 mililitros de solución cristaloide. Los cristaloides son Harman o salina. Obviamente, si utilizas demasiada salina, puedes caer en acidosis hiperclorémica, que como vimos en la clase de gasometría, pues es una IFG, ¿no? Una vez que entras al estadio 3, puedes utilizar coloides y el inicio del uso de hemoderivados. Los coloides son almidón y gelatina, nada más que la gelatina se ha asociado a lisis o falla renal. En el caso de almidón puede haber igual lesión renal aguda, entonces, o agravamiento de la lesión que ya genera la hipovolemia. Entonces tampoco son inocuos, pero pues te ayudarían a incrementar la presión oncótica dentro del vaso, y entonces la fuga capilar sería menor e incrementarías tu volemia. La otra opción es albúmina. Y en el estadio 4, bueno, ya se requiere la reposición con hemoderivados, paquete globular, plasma, crioprecipitados, plaquetas, sobre todo si ya tienes más de un volumen sanguíneo circulante de pérdidas, entonces ya consideras el uso de plaquetas. Hay que tener mucha precaución con el número de elementos que transfundimos, porque la consecuencia es lo que se llama TRALI, que es una lesión linfocítica o una reacción linfocítica que genera daño pulmonar y endotelial secundario a la transfusión masiva, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente eso es lo más importante del choque hemorrágico. ¿En qué fase estás? Si ya resolviste la causa de la hemorragia y con qué vas a iniciar la reposición hídrica. Podemos continuar. Ok, bueno, hablando de las manifestaciones clínicas, pues van a ser el resultado, pues, entre los signos y los síntomas de la etiología, producto de la hipoperfusión tisular y los mecanismos compensadores cardiovasculares y endocrinos. La hipotensión arterial o reducción de los 30 milímetros de mercurio, de cifras previas a la tensión, la presión disminuida como hipotensión ortostática, va a ser una disminución de 10 milímetros de mercurio o más en la tensión sistólica cuando el paciente pues se incorpora, y esto va a indicar la pérdida de 1 litro de sangre o más. También va a haber sudoración profusa, la piel fría y pegajosa, palidez cutánea en las mucosas, sangrado externo visible, taquicardia, pulso radial débil y filiforme, polipnia superficial, oliguria, reacción peritoneal, cianosis distal, llenado capilar pobre,
lividez por vasoconstricción periférica, zonas de trauma, heridas y o fracturas. En los laboratorios y estudios complementarios de la hemoglobina y el hematocrito pueden encontrarse a niveles normales o disminuidos en las hemorragias agudas. La gasometría inicialmente puede dar datos de alcalosis respiratoria con hiperventilación compensatoria, progresivamente y acidosis metabólica con hiperventilación que no compensa, y finalmente acidosis mixta con hipercapnia e hipoxemia. La tonometría gástrica se puede considerar una medida útil de lo adecuado de la resucitación, pues aun cuando el pH se mantenga por debajo de 7,24, aunque el lactato arterial y los parámetros hemodinámicos sean normales, significa que el paciente se está resucitando insuficientemente y persiste la hipoperfusión esplácnica. El ultrasonido abdominal lo vamos a utilizar si sospecha causa intraabdominal o desconocida del choque, la laparoscopía si el ultrasonido no es concluyente, la radiografía y en especial pues en los traumatizados, tomografía axial computarizada de abdomen y si se considera solamente necesario. Ok, pues en el tratamiento lo importante es saber que la sobrevida del paciente con choque hipovolémico depende del tiempo que ha permanecido en este estado, para lo que se han sugerido pues diferentes estrategias de manejo, pero pues estos son los aspectos esenciales en la valoración del choque. El primero es el reconocimiento rápido de la entidad y su causa probable. El segundo es la corrección de la agresión inicial y medidas de sostén vital. La corrección quirúrgica, esto pues, si es necesario, de forma inmediata, atención de las consecuencias secundarias del estado de shock y conservación de funciones de órganos vitales, identificación y corrección de factores agravantes. Ahora, estos son pacientes de alto riesgo de un choque hemorrágico. Existen 4 condiciones clínicas que van a alterar pues, el riesgo de la hemorragia masiva y el choque hemorrágico. Primero están los pacientes que serán intervenidos en cirugía mayor con grandes pérdidas de volumen, que está la cirugía hepática, una cirugía traumatológica grande de ortopedia, la cirugía cardíaca, que sea vascular mayor o pues neurocirugía, etcétera. También pacientes obstétricos, especialmente si el diagnóstico prenatal es como acretismo placentario, en pacientes que han sufrido un trauma y se avisa del traslado al hospital, y pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente y que presenten una condición médica que afecte la coagulación, que en este caso podría ser hemofilia.
¿Todo bien? Sí, perdón, estaba esperando que se conectaran mis compañeros. Bueno, ya en medidas generales, en la atención inicial, en la unidad de cuidados intensivos, vamos a comenzar con la colocación del paciente en un reposo horizontal o Trendelenburg de 10 grados. Se va a evaluar vía aérea, que se mantenga permeable, confirmando la respiración mediante puntas nasales y evaluar la saturación de oxígeno. Hay que evaluar también el ritmo cardíaco y establecer un acceso vascular. Al momento de la valoración neurológica, pues tenemos que conocer el estado de conciencia del paciente, si es que tiene un estado de conciencia, la valoración del electrocardiograma, e inclusive, si es necesario, pues la desfibrilación. Y comienzo con pues, apoyo vital avanzado. El oxígeno con puntas nasales es de 7 a 8 litros por minuto o con mascarilla facial de 5 litros por minuto. La monitorización cardiovascular y presión arterial se tiene que revisar cada 15 minutos a evolución del paciente. También hay que medir la presión venosa central, porque al inicio puede estar baja y esto puede indicar la administración de volumen. Si se administra volumen y persiste baja o en descenso, puede indicar que aún hay persistencia de la pérdida de sangre, además de que necesita la administración de volumen. Y si aumenta bruscamente o de forma sostenida, significa que la reposición de volumen fue muy rápida o debe pensarse en un fallo de la función cardíaca. Bueno, esto ya lo mencionó la profesora, es lo de la reposición de la volemia. De inicio, se utilizan las soluciones cristaloides para luego agregar coloides y, si es necesario, hemoderivados. Los efectos adversos de esto que es la fluidoterapia se asocian con la llamada tríada mortal, en donde se consideran los trastornos de coagulación, acidosis e hipotermia con pacientes que van a presentar la pérdida masiva de sangre. Entonces, al comenzar el manejo, se debe administrar de 1 a 2 litros de solución salina a goteo rápido. La infusión posterior va a depender totalmente de la respuesta del paciente. Si el paciente se encuentra entre la clase 1 y 2, se administran cristaloides isotónicos utilizando la regla de 3 a 1, 300 mililitros de cristaloides por cada 100 mililitros de sangre perdida. O sea, que el volumen de cristaloides en reposición es igual al triple de la pérdida sanguínea calculada. Si el paciente evolucionó a una clase 3 o 4, deben administrarse por 4 unidades de sangre, 1 unidad de plasma, y por cada 10 unidades de glóbulos rojos se deben administrar 5 unidades de plaquetas. Y cuando se administre 1 gramo de calcio, se administran 5 unidades de sangre. Ahora, pues si hay vómitos o diarrea, o vómitos y diarrea, se administra un volumen de solución salina del 0.9% a razón del 50-70 milímetros por kilogramo por día, y tratar pues la causa del cuadro diarreico. Y para los pacientes que se encuentran en una deshidratación severa, que han perdido por lo menos el 10% de su peso o alteraciones del sensorio, lo más adecuado va a ser una solución de Ringer lactado. Pero si no es posible conseguir esta solución, podemos utilizar una solución de cloruro de sodio hiposalino, bicarbonato y cloruro de potasio. En la deshidratación severa se recibirán 100 mililitros por kilogramo rápidamente de 4 a 6 horas, y en el caso de que el paciente esté en estado de choque va a ser de 2 a 4 horas. En este caso, bueno, existen estas sugerencias, existen diferentes tipos de grupos de trabajo y bueno, desarrollan esa solución, pero en realidad lo que tenemos que hacer es determinar el desequilibrio hidroelectrólico que está presente y obviamente hacer los cálculos con las fórmulas necesarias para reponer ya sea potasio, bicarbonato. Bicarbonato casi nunca lo reponemos a menos que ya hayas repuesto el volumen y no hay mejoría, bueno, entonces consideras la reposición de bicarbonato como tal directo. O si tienes un pH menor a 7, si no, no se utiliza de rutina. Y lo del gramo de calcio es, bueno, por el citrato presente en los hemoderivados y hay que reponerlo, si no, pues se queda el calcio y entonces tienes hipocalcemia, tienes trastornos de la conducción cardíaca y tienes coagulopatía, entonces perpetúas el sangrado.
de forma ortodoxa es 1 gramo de calcio por cada 5 unidades de sangre, pero con la caducidad más, o con paquetes globulares más viejos, entonces tendrías que utilizar 1 gramo de calcio por cada 2 unidades de sangre. Podemos continuar. Sí. Ok. Ahora vamos a pues, hablar de forma general de las soluciones hipertónicas. El punto de esto es expandir el volumen de la sangre y por lo tanto elevar la presión arterial, y se pueden administrar mediante infusiones de pequeños volúmenes en un corto periodo de tiempo, y esto va a disminuir el edema ístico, la hemodilución y la hipotermia. Van a ser beneficiosos en el trauma craneal porque van a mejorar la perfusión y disminuyen el edema, aunque también el inconveniente de que en las lesiones vasculares va a incrementarse la posibilidad de fuga debido a procesos osmóticos. Y en la hipotensión permisiva va a ser un método por el cual la presión sanguínea es controlada debajo de los niveles normales, con el propósito de mantener la perfusión vital de los órganos sin exacerbar una hemorragia. Así que, pues así se va a evitar el riesgo de administración excesiva de fluidos y se puede mantener la presión arterial sistólica en valores de entre 80 y 90 milímetros de mercurio mediante la administración de bolos pequeños de fluido, o sea, 250 mililitros de bolsas de 500 mililitros. Pero pues este método está contraindicado en la hipertensión arterial sistémica debido a la desviación de la autorregulación del sistema nervioso central, así como en el caso de un EBC, la estenosis de la arteria carótida, neuropatías y el traumatismo craneoencefálico y medular. Ok, muy buena tarde a todos. Y bueno, yo soy Alan y ahora les vamos a abordar el tema de lo que es shock séptico o choque séptico. Y bueno, tal cual, antes de abordar el tema de shock séptico, pues vamos a ver qué es pues sepsis. Entonces tenemos que sepsis es un síndrome clínico, el cual este síndrome clínico va a estar dado por una respuesta inflamatoria sistémica. Obviamente esta respuesta inflamatoria sistémica está dado pues por diferentes situaciones, pero la más primordial es porque podríamos decir que hay un agente. Entonces, esta respuesta inflamatoria sistémica nos va a dar como resultado un daño tisular, que a la vez este daño tisular desencadena pues ciertos eventos que vamos a mencionar en un momento en la fisiopatología, pero este daño tisular desencadena pues esta cadena de eventos y a su vez esta cadena de eventos vuelve a ocasionar daño tisular y pues este daño tisular ocasiona una disfunción en lo que son en los órganos. Entonces, pues tenemos que en sí lo que es sepsis es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más la evidencia o la sospecha clínica de una infección. Y pues tenemos que para saber lo que es tal cual, cuando estamos hablando sobre este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues en la clínica vamos a tener mayor o igual a 2 de los siguientes pues datos clínicos que va a presentar nuestro paciente. Uno de ellos es la fiebre cuando es mayor de 38.3 grados Celsius o menor a 36 grados Celsius. De igual forma, la frecuencia cardíaca cuando es mayor a 90 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria cuando es mayor a 20 respiraciones por minuto, o la presión de dióxido de carbono cuando es menor a 32 milímetros de mercurio. De igual forma, llegan a presentar leucocitosis, que es mayor a 12.000 o menor a 4.000 o también 10% de bandas. Pues tenemos que en sí esta parte de lo que es este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica va a estar, tiene pues varias etiologías. Obviamente lo importante o la que pues da esta parte hincapié de lo que es el shock séptico es la sepsis. De igual forma se presenta este síndrome en las pancreatitis agudas graves, en los grandes quemados, en los politraumatismos, en los postoperados de cirugía mayor, en síndromes de postcirugía cardíaca, en vasculitis sistémicas, en necrosis tisulares extensas, en las enfermedades autoinmunes y también en síndromes antifosfolipídicos primarios.
pero pues estamos hablando pues tal cual de la etiología general de este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora bien, tenemos este mismo síndrome, pero secundaria a una infección, que ya estaríamos hablando sobre la sepsis. Se van a presentar en cuestión de la clínica, hay diferentes variables, pero que van a estar unadas a la clínica que ya, pues ya ahorita en un momento les hablé. Entre estas variables generales tenemos el estado mental, ¿ok? Ok, tenemos lo que es el estado mental alterado. De igual forma llegan a presentar edema o equilibrio positivo de fluidos cuando es mayor a 20 mililitros por kilogramo por hora en 24 horas. Hiperglucemia, que es mayor a 140 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes. Variables inflamatorias, lo cual es una proteínas C reactivas o PCT en plasma superior al doble del valor normal. De igual forma hay variables hemodinámicas, como sería la presión arterial sistólica, que sería menor a 90 milímetros de mercurio, o la presión arterial media, que es menor a 70 milímetros de mercurio, o una disminución de la presión arterial sistólica mayor a 40 milímetros de mercurio en adultos. Hay valores de disfunción orgánica, tales como oliguria aguda, estaríamos hablando de una diuresis menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora. Hay un aumento de creatinina mayor a 0,5 miligramos por decilitro, coagulación INR mayor a 1,5 o TTPA mayor a 60 segundos. De igual forma hay presencia de hilio, hay trombocitopenia menor a 100,000, y también hay presencia de hiperbilirrubinemia mayor a 4 miligramos por decilitro. Entonces, esto ya estamos hablando sobre la clínica en aquellos pacientes que presentan este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica secundario a una infección. Y pues ya de lo que da en cuestión de lo de shock, lo de que es el shock séptico, pues tenemos obviamente que al momento de tener pues una infección y que da una respuesta inflamatoria, pues tenemos que vamos a tener diferentes agentes proinflamatorios. Y pues al momento de tener estos agentes proinflamatorios, de igual forma deben de haber agentes antiinflamatorios, ¿no? Pero lo que sucede aquí en el shock séptico es que hay ese desequilibrio, ¿no? Hay ese desequilibrio entre estos agentes pro y estos agentes antiinflamatorios, ¿no? Entonces, pues, hay una carencia en estos agentes antiinflamatorios y pues preceden más los agentes proinflamatorios, que es lo que nos dan tal cual la parte de lo que es el shock séptico. Y pues vamos a hablar ya tal cual de lo que es el shock séptico, pues tenemos que lo vamos a determinar como la hipotensión inducida por sepsis y persistente que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y de igual forma tener un lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro o 18 miligramos por decilitro. Esto a pesar de la administración durante al menos una hora de cristaloides a 30 mililitros por kilogramo por hora. Esta sería tal cual la definición de lo que es el shock séptico. Y pues tenemos que va a tener ciertas características clínicas, tales como una hipotensión, que es la tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, o puede haber un lactato mayor a 40 milimoles por litro, o pues esta necesidad de drogas vasoactivas, ¿no? Y de igual forma va a presentar mayor o igual a 2 criterios de lo que es una acidosis metabólica, déficit de Basten mayor a 5 miliequivalentes por litro, una oliguria, como ya se los había mencionado hace un momento, menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora, y relleno capilar prolongado, que también esta parte del relleno capilar prolongado es muy importante en la clínica del shock séptico. Y bueno, para entender toda esta parte de cómo es que se da esto del shock séptico o del choque séptico, pues vamos a abordar la parte de lo que es la fisiopatología. Tenemos que la aparición de sucesivos de estos estados clínicos que ya estuvimos hablando y que ya estuvimos abordando, pues van a ser más que nada pues el resultado de la respuesta inflamatoria sistémica, la cual es secundaria a la activación de diferentes mediadores inflamatorios, los cuales van a conducir a una disfunción orgánica, que pues de igual forma ya lo hablamos hace un momento. Y pues van a existir diferentes procesos fisiológicos, como la activación de diferentes líneas celulares, tales como los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, células endoteliales, de igual forma plaquetas, y pues de igual forma va a existir la producción local y también una producción sistémica de citocinas, y también una estimulación de esta parte de la cascada de proteínas plasmáticas. Y pues dando hincapié obviamente a que se cree esta parte de que se active el complemento.
Y pues de igual forma hay una activación de las vías de coagulación intrínseca y una vía de activación de la coagulación de vía extrínseca, que también ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Y también hay una producción de mediadores lipídicos, activación de la vía del óxido nítrico, que también es muy importante en esta parte del choque séptico, y hay producción de radicales libres, obviamente esto por la lisis de las células, y estimulantes de linfocitos B y linfocitos D, entre otros demás, en esta parte de lo que es el shock séptico o choque séptico. Entonces, pues si vemos, hay diferentes sucesos que están pasando aquí, hay diferentes procesos fisiopatológicos que están sucediendo en esta parte al momento de lo que es el choque séptico. Y pues para pues ya darle como tal cual una explicación, tenemos que pues esta respuesta inflamatoria va a estar dada frente a una infección que pues se da inicio en el reconocimiento de moléculas derivadas del patógeno, que pues ya lo vimos anteriormente, que son los llamados PAMPs, o también pues denominados Pathogen Derived Molecular Patterns. Entonces, pues mediante estos PAMPs que tienen pues obviamente los agentes patógenos, pues van a ser reconocidos mediante lo que son los TLRs, ¿no? Que son estos receptores tipo TOL. Y pues estos receptores están específicos, los cuales se encuentran en lo que es en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Entonces, de igual forma, tenemos algo que son los DAMPs, los cuales estos, como de igual forma que los PAMPs, van a emitir una señalización por medio de estos DAMPs, pero pues inicia de esta forma una cascada de transcripción que da hincapié a ciertas sustancias que van a producir la inflamación. Entonces, de igual forma, pues va a haber un aumento del metabolismo celular y va a haber una activación de la inmunidad adaptativa. Obviamente se da esta parte, estamos hablando exclusivamente de la parte de lo que son los DAMPs, pero también se activa tanto como la innata como la inmunidad adaptativa. Pero pues es como a grandes rasgos lo que sucede como en esta parte. Cabe recalcar que también van a fingir o van a funcionar como células presentadoras de antígenos cualquier célula que exprese en su membrana determinantes antígenos relacionados con proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, pues es muy importante esta parte, y también es muy importante abordar en este tema de lo que es el choque séptico, lo que es los liposacáridos, que pues estos liposacáridos no son más que pues PAMPs. En sí tenemos diferentes PAMPs, pero uno de estos son los lipopolisacáridos, pero que en un momento vamos a abordar de igual forma. Tenemos que, pues, entonces hay una inflamación, hay un daño tisular, hay una disfunción orgánica, y en este punto, de igual forma, se llega a presentar algo que se denomina inmunoparálisis. Que esta parte de la inmunoparálisis, pues da lugar o da hincapié a infecciones nosocomiales, a infecciones oportunistas, y de igual forma a reactivaciones virales, esto debido a la apoptosis del tejido inmune y una incapacidad relativa de lo que son las células T. Entonces, pues uno de los inductores de lo que es la parte de la sepsis es esta endotoxina, que son los lipopolisacáridos, los cuales pues se encuentran en las bacterias gram negativas. Y pues se ha demostrado que son importantes en esta parte del choque séptico, porque en cuestión de la administración de este lipopolisacárido en animales, en cuestión de experimentación y también en individuos sanos, crea la mayor parte de las alteraciones hemodinámicas del shock séptico y de la disfunción multiorgánica. Tenemos que los lipopolisacáridos en el sistema cardiovascular van a incrementar la frecuencia cardíaca, y de igual forma el índice cardíaco disminuye la resistencia vascular sistémica y producen una hipotensión. El lipopolisacárido va a actuar en lo que es en la parte del endotelio vascular, inhibiendo la acción de esta parte de anticoagulantes endógenos, y también induciendo la síntesis de radicales libres e incrementando la síntesis de lo que es el óxido nítrico. De igual forma, también activa los macrófagos, induciendo la síntesis de citocinas y los neutrófilos, causando una lesión endotelial. Entonces, pues, existen diferentes factores que de igual forma van a dar una modulación a lo que es esta parte del lipopolisacárido, que son las proteínas de unión al lipopolisacárido, que son las LBPs, y también las proteínas bactericidas incrementadoras de la permeabilidad, o BPIs. Entonces, estas dos proteínas le dan de igual forma esta modulación a lo que es al lipopolisacárido.
pero pues en sí, como le estaba comentando, es muy importante esta parte del lipopolisacárido porque en sí es este es un pump y pues de igual forma nos da como cierta idea de cómo es que empieza toda esta parte de la fisiopatología de lo que es el choque séptico. Bueno, entonces algo también que es muy importante es que al momento de que ya se dio esta parte de los PAMPs y ya se dio la parte de los DAMPs y hay una señalización y pues que las células presentadoras de antígeno pues ya reconocieron esta parte de lo que es el PAMP y reconocieron la señalización de los DAMPs, entonces se induce una activación celular del factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B, que es esta NF-kappa B. Entonces, lo que sucede con esta es que nos da como consecuencia la expresión de citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias es la interleucina 1, la interleucina 2, la interleucina 18, el TNF-alfa y también el interferón. Y pues de forma secundaria se va a activar el interferón gamma, la interleucina 6 y la interleucina 8 y también la parte, estas vienen de la parte del complemento y se da una cascada de coagulación regulando a la baja del sistema adaptativo. Entonces esta parte de lo que es pues más que nada este potenciador de lo que son de las cadenas ligeras kappa de las células B, es muy importante porque nos da esta parte de lo que es esta respuesta proinflamatoria. Entonces juega un papel importante en esta parte de la fisiopatología porque es quien nos va a dar esta parte de pues, lo que es la proinflamación. Y de igual forma tenemos esta parte de la fisiopatología, tenemos obviamente el papel que juegan los neutrófilos, pero esto lo vamos a abordar un poquito más adelante. Entonces, como les estaba mencionando, se activan dos respuestas. Una de estas es la respuesta innata, ¿no? Una vez que ya se dio, tenemos al agente en nuestro organismo, y pues el agente patógeno tiene lo que son estos PAMPs y se da una señalización, entonces en ese momento van a suceder, bueno, se activa por un lado la respuesta innata, ¿no? Entonces al momento de que tenemos esta parte de los DAMPs, pues tienen diferentes, se van a unir a estas partes de que son los receptores tipo TOL. De igual forma hay diferentes tipos de receptores tipo TOL. Uno de estos receptores tipo TOL es la HMG beta 1, que esta HMG beta 1 se une, uno de los tipos de PAMPs es la HMG beta 1 y se unen al receptor tipo TOL, que es el receptor RAS. Entonces, este receptor, que es el RAS, pues de igual forma va a dar activación a diferentes... Antes te voy a interrumpir un poquito. Yo sé que por como te escucho, te apasionó entender la fisiopatología, pero debemos entender que necesitamos utilizar solo 20 segundos por cada diapositiva que nosotros vemos, si no se dispersa la atención de los demás. Es importante que lo sepan a profundidad, sí, pero dada el screening que hicimos de lo que ustedes dominan, si no dominan gasometría, difícilmente me van a dominar respuesta celular, ¿verdad? Humoral, interleucinas, molecular, ¿no? Entonces, trata de aterrizar un poco tu ponencia, Alan, al público, a la audiencia. Y aunque todo esto es lo que deben de saber, lo importante es entender que va a haber una interacción entre el antígeno y nuestra respuesta inmune. Que esa respuesta inmune va a llevar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que, como vimos en la clase de respuesta metabólica al trauma, tiene un punto de no retorno. Que 3 de cada 10 personas que tienen choque séptico fallecen, a pesar de que se hace un Surviving Sepsis, que es un comité de gente que dialoga todos estos puntos tan detallados y que intentan encontrar una razón o alguna maniobra que trate de disminuir la mortalidad. Sin embargo, no es así, no hemos logrado que la gente sobreviva. Quienes se vayan a dedicar a la investigación, quienes se vayan a dedicar a la medicina molecular o quienes se vayan a dedicar a la industria farmacéutica tendrán que profundizar esto, pero si van a ser clínicos, si van a ser en este caso de momento médicos generales, solo saber que va a llegar la respuesta inmune a un punto de no retorno. Entonces, vámonos, Alan, ya a las manifestaciones clínicas, por favor.
Ok, sí, entonces pues sí, parte de las manifestaciones clínicas están dado por esta parte de la fisiopatología. Como dice la doctora, se activa la respuesta innata, no hay un retorno de ello. Si no hay un retorno de ello, esta respuesta innata, si sigue ahí, si no hay una respuesta antiinflamatoria de esta parte de la respuesta innata, pues da lugar a que hayan diferentes alteraciones. Alteraciones, como dice en este recuadro de aquí, en el plasma, en los monocitos, en los macrófagos, en las células endoteliales, en los neutrófilos, lo cual todo nos conlleva a una disfunción celular. Y si nos da una disfunción celular, entonces van a haber diferentes alteraciones en el sistema nervioso central, en el sistema respiratorio, en el aparato cardiovascular, en el aparato renal, en el sistema renal y de igual forma en la coagulación y demás, ¿no? Y como les estaba comentando, hay una respuesta innata, entonces también hay una respuesta adaptativa que pues en sí pues está la respuesta adaptativa, ¿no? Entonces es importante porque pues nos da esta parte de la parte de proinflamatoria y también nos ayuda a las células, los linfocitos B a crear esta parte de lo que son las inmunoglobulinas, ¿no? Y ok, ok, entonces esto también es parte de lo que es la parte de la fisiopatología, de lo que es el shock séptico, que también es importante para entender esta parte de la presentación clínica del paciente. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, me voy a revisar tantito porque creo que es importante esta parte. Pues aquí tenemos algo. Algo que es importante hablar de la fisiopatología y que podríamos rescatar de esta imagen es la parte de la red extracelular de neutrófilos. Y pues esta parte se da porque se liberan neutrófilos, los cuales se liberan en sus formas inmaduras y pues al activarse por los mediadores presentan capacidad fagocítica reducida. Y los neutrófilos activados formarán redes extracelulares en el tejido inflamado. Este moviliza al patógeno y esta red neutrófila que genera daño oxidativo y coagulopatía caracterizada por un estado protrombótico y bloqueo fibrinolítico. Y esto conlleva la activación de una cascada de coagulación. Entonces es muy importante esta parte de la red extracelular de neutrófilo para pues entender también cierta parte de lo que es el estado, las entidades clínicas del paciente. Pero bueno, ya hablando tal cual, pues esta parte del choque séptico nos crea un síndrome de disfunción orgánica múltiple o disfunción multiorgánica, que es MODS o MODS, y pues vamos a tener una disfunción termorreguladora, lo cual pues es traducida como una hipertermia o una hipotermia. Esta parte de la hipotermia es importante porque no en todos los pacientes se da hipotermia. ¿En qué pacientes me estoy refiriendo? Son en estos pacientes adultos mayores, los cuales van a presentar hipotermia en lugar de una hipertermia. Y pues hay una disfunción respiratoria que da lugar a lo que es la taquipnea, a una hiperventilación, a una hipoxemia, y el 85% pues van a estar en ventilación mecánica de 7 a 14 días, y del 60 al 70% van a tener lesiones pulmonares agudas, moderadas o severas que en las radiografías de tórax se van a presentar como infiltrados algodonosos. Y de esta parte también pues hay una disfunción cardiovascular, como ya lo estábamos mencionando un poco en la fisiopatología. Hay una hiperdinamia, tanto se puede presentar como una taquicardia, como una hipotensión. Hay un shock distributivo, que pues justamente esta parte del shock distributivo es que no llega todo el flujo sanguíneo a lo que son todos los órganos. Y hay una depresión miocárdica con disfunción ventricular izquierda. Y pues obviamente esta parte de lo que es esta depresión miocárdica de la disfunción ventricular izquierda, pues también pues nos puede dar, obviamente nos explica esta parte de lo que es el shock distributivo, porque es importante esta parte del ventrículo izquierdo para poder distribuir la sangre a todos los demás órganos, ¿no? Y hay una vasoconstricción pulmonar hipóxica, lo cual pues nos va a dar lugar a una hipotensión pulmonar con disfunción ventricular derecha. En cuestión de la disfunción metabólica, pues va a presentar un aporte inadecuado de lo que es el oxígeno o puede haber un uso inadecuado también de este oxígeno.
lo cual, como ya lo comentó mi compañera Abigail hace un momento, si no hay este aporte adecuado del oxígeno, si no se utiliza este oxígeno adecuado, pues nos va a dar lugar a lo que es una acidosis láctica. Hay hiperglucemia en fase precoz, hay hipoglucemia en fase tardía, hay hipomagnesemia, hipofosfatemia, hipocalemia, hiponatremia y hipocalcemia. En cuestión de la disfunción renal, hay oliguria transitoria en relación, obviamente, a la hipotensión. Y el menos del 5% de los pacientes van a presentar fallo renal, que pues esto quiere decir que van a requerir diálisis, pero esto se presenta en menos del 5% de los pacientes. Hay una disfunción hepática, lo cual hay un aumento de la bilirrubina y niveles séricos de aminotransferasas. Y pues no es frecuente el fallo hepático severo en pacientes con choque séptico. Y pues en cuestión de la disfunción hematológica, hay leucocitosis, leucopenia o desviación a la izquierda, hay trombocitopenia o coagulopatía subclínica, hay producción y depósitos de fibrina, que pues esto ya se los estaba comentando ahí en la fisiopatología, lo cual pues nos da lugar a una trombosis. Pues si hay una trombosis microvascular y pues esta parte, como le estaba diciendo en la fisiopatología, si hay esta parte de lo que es la trombosis microvascular, pues nos va a dar lugar, nos va a llevar a lo que es un fracaso multiorgánico o fallas multiorgánicas. Y pues otra parte de lo que es esta parte de síndrome de disfunción orgánica, pues vamos a hablar de lo que es la disfunción neuromuscular y del sistema nervioso central, ¿no? Donde hay riesgo de síndrome de debilidad muscular prolongada o polineuropatía del enfermo crítico, y lo cual pues esto está causada por una degeneración axonal. El paciente puede llegar a presentar confusión, desorientación, letargia, agitación, somnolencia y pues puede llegar inclusive hasta el coma. Y pues esta parte, como les estaba diciendo, hay ciertas partes que son, hay cierta sintomatología, cierta clínica que es particular pues, en los ancianos. Y pues esto es que ellos no presentan hipertermia, sino al contrario, presentan lo que es una hipotermia. Y pues de igual forma hay una frecuencia en manifestaciones neurológicas y hay una disfunción en órganos anteriormente disfuncionantes. Entonces, más que las personas jóvenes o más que en un adulto, los ancianos llegan a presentar con más frecuencia manifestaciones neurológicas y pues si anteriormente tenían disfunciones de órganos, pues obviamente esto va a ayudar a que pues haya pues mayor disfunción de los órganos, ¿no? Y presentan más esta parte de lo que es obviamente por su edad, pues presentan más síndrome de disfunción orgánica múltiple y pues por ende también pues tienen mayor mortalidad. Y pues ahora vamos a abordar lo que es el manejo temprano y reanimación de los pacientes con sepsis o choque séptico. Y pues en esta parte, pues vamos a hablar primero de lo que es la resucitación. Y pues en esta parte de lo que es la resucitación inicial, pues tenemos que se debe de comenzar de forma inmediata el tratamiento y la reanimación de la sepsis y el shock séptico, ya que pues es una emergencia médica esta parte de lo que es el choque séptico. En la reanimación de la hipoperfusión inducida por sepsis se recomienda administrar al menos 30 mililitros por kilogramo de líquidos cristaloides intravenosos en las primeras 3 horas. Después de que hay una reanimación inicial mediante el aporte de líquidos, pues la continuación de la administración de líquidos adicionales debe guiarse por frecuentes reevaluaciones del estado hemodinámico. Y bueno, si en el examen clínico pues no conduce a un diagnóstico, se recomienda mayor evaluación hemodinámica, como por ejemplo evaluación de la función cardíaca, esto para determinar el tipo de shock que está cursando el paciente. Y se debe de predecir la capacidad de respuesta al aporte líquido y pues se sugiere utilizar variables dinámicas en vez de variables estáticas, siempre que estén estas disponibles. Y pues de igual forma se recomienda una presión arterial media inicial de 65 milímetros de mercurio en pacientes con choque séptico que requieran vasopresores. Y ¿Qué son las pues... variables dinámicas? ¿Cómo? ¿Qué son las variables dinámicas? La verdad no sé, doctora. Pero sabíamos un montón de fisiopato, ¿no? Pues es que esto es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a manejar al paciente, no le podemos decir, señor, mire, yo no sé qué hacerle, pero sí me sé la fisiopatología molecular, ¿no? Sé que esta no es su área de expertise, pero bueno, se las voy a dar. El paciente con sepsis lo que van a recibir es un paciente febril, con un foco séptico, así con un foco infeccioso, sin un agente aislado,
que está de forma inicial taquicárdico, hipertenso, con fiebre, todavía orina. Si ustedes dejan de avanzar el proceso séptico, si no aíslan el agente, si no inician la hidratación y lo reciben en choque séptico, es decir, ya repusieron con líquidos y aún así la presión no se eleva, van a necesitar utilizar vasopresores. ¿De qué tipo? De norepinefrina o adrenalina, como ya nos mencionó Alan, para tratar de mantener la perfusión tisular, pero tienen una dosis. Ya no les voy a preguntar la dosis porque sé que no me la van a decir, pero bueno, tienen una dosis de estos fármacos. Una vez que yo inicio estos fármacos y repongo los líquidos y aíslo el agente e inicio la terapia antibiótica o antiviral o antimicótica, lo que tenga como agente causal, tiene que haber una mejoría y un retorno a la circulación normal. Si yo no logro esto, lo que va a generar el choque séptico es una disfunción orgánica múltiple por todos los mecanismos que ya nos explicó Alan. Y entonces voy a tener falla renal, falla hepática, encefalopatía, puede tener incluso neuroinfección y el paciente va a fallecer, ¿de acuerdo? Si yo tengo falla orgánica múltiple, entonces 7 de cada 10 se van a morir. Si yo tengo choque séptico, 3 de cada 10 se van a morir. Si tengo sepsis, es decir, solamente fiebre, leucocitosis o leucopenia y plaquetopenia y taquicardia e hipotensión, bueno, entonces, y aíslo mi agente causal, instalo mi tratamiento antibiótico y el paciente va a la mejoría, entonces no va a fallecer. Entonces yo tengo un breve espacio de tiempo para actuar. Si yo me tardo en aislar el agente causal e iniciar el tratamiento antibiótico, antiviral o antimicótico que requiere, voy a ir al choque séptico, del choque séptico voy a ir a la falla orgánica múltiple y de la falla orgánica múltiple a la muerte. ¿Quedó claro? Por todos los mecanismos que ya nos dijo Alan, porque todo se va a afectar, la respuesta inmune, la barrera endotelial, y por ende, pues, ¿dónde está el endotelio? En todos los órganos que tienen irrigación. Tenemos muy pocas cosas avasculares, creo que solo la córnea. Entonces, todo lo demás se va a afectar, ¿de acuerdo? Y bueno, las variables dinámicas se refiere a la PVC y al gasto cardíaco, ya sea que el gasto cardíaco lo midas de forma invasiva o no invasiva, y la otra sería la uresis. Esas son las variables dinámicas. Entonces, en todo momento yo tengo que garantizar que mi paciente esté hidratado, que esté eutérmico y que tenga una función renal conservada. Si requiere líquidos porque está en lesión renal aguda, así lo hago. Si requiere sustitución de la terapia renal, de la función renal con terapia dialítica, ya sea hemodiálisis o peritoneal, lo tengo que hacer. Tengo que darle todo el soporte disponible para sustituir la función de cada órgano afectado, pero siempre, siempre atender el agente causal, ¿de acuerdo? Entonces tienen que aprender a tomar hemocultivos, a tomarlos en pico febril, hacerlos con técnica estéril, eso ya es pues de tema de otra clase, pero eso es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Lo importante de esta clase es que entiendan que todo el estado de choque, si yo lo dejo avanzar, va a ser refractario y el paciente se va a morir. Tengo poco tiempo para resolverlo. El hipovolémico se les decía, entonces, lo más importante es iniciar el manejo del paciente. En otros grupos que he tenido, este grupo me llama mucho la atención porque tienen mucha capacidad para entender todo esto de la fisiopatología, pero no aterrizan. Entonces necesitamos hacer un gran trabajo para que logren aterrizar lo que saben en el mundo práctico, porque si no, difícilmente vamos a poder avanzar. Ya tuvieron los primeros años de la carrera para entender histología, anatomía, fisiología, fisiopatología. Ahorita vamos a aprender clínica, ¿de acuerdo? Por eso son campos clínicos. Necesitan aterrizar todo lo que ya saben. Yo revisé sus ponencias, sí las veo, las dos que hemos visto, pero, las tres que hemos visto, pero
necesito que entiendan que la diapositiva tiene que darse en 20 segundos por diapositiva. Por eso les doy la bibliografía, porque no vamos a estar más de una hora aquí escuchándonos, porque no lo van a aprovechar. Eso está estudiadísimo, es una cuestión cognitiva. Entonces, lo hacen bien, hacen buenas presentaciones, pero no puede ser más de 20 segundos por diapositiva, ¿de acuerdo? Entonces, ensáyenlo hasta el cansancio. Y como solo tengo 20 segundos, yo necesito comunicarle a la audiencia qué tiene que hacer para salvarle la vida al paciente. Ese es su trabajo, restaurar la salud del paciente, física, psicológica y mental. El trasfondo fisiopatológico es algo que yo tengo que dominar, porque yo tengo que saber por qué hago las cosas, eso es cierto, pero es momento de aterrizar, son ciclos clínicos. Si ustedes tienen una deficiencia de fisio, de anato, de histología, procuren pues darse un tiempo, aunque sea pequeñito, para tratar de subsanar estas cosas, pero estamos en campos clínicos, ¿de acuerdo? ¿Falta alguna diapositiva, Alan, o concluimos? Sí, faltan varias, de hecho. Ok, adelante. Sí, solo si me dan la opción de compartir, por favor. Ya está, Alan. Ok, gracias, Kenia. Ok, entonces continuando con esta parte de lo que es el manejo temprano de los pacientes con sepsis o shock séptico, pues de igual forma es importante esta parte del diagnóstico, ya que si el paciente sospecha con sepsis o choque séptico, pues se deben de realizar cultivos microbiológicos. Pues se recomienda obviamente que se incluyan los hemocultivos. Y pues de igual forma antes de comenzar la terapia antimicrobiana, aunque pues si esto no llega a intervenir en lo que es en un retraso en el inicio de lo que son los antimicrobianos. Y se debe extraer cultivos antes del tratamiento antibiótico, máximo 45 minutos, y 12 cultivos, el cual uno es aerobio y el otro va a ser anaerobio, y deben ser por extracción percutánea directa o por accesos vasculares pues diferentes, ya sean los recién instaurados o recientemente que sea menor de 48 horas. Y pues otros cultivos que pueden hacer es el de orina, secreciones, úlceras, líquido cefalorraquídeo o PCR para virus. Y pues en cuestión ya de lo que es la terapia antimicrobiana, pues se debe de dar una administración de estos antimicrobianos intravenosos y debe de hacerse tan pronto como sea posible, porque ya lo comentó la doctora. Y pues es favorable que sea dentro de la primera hora. Se recomienda la terapia de forma empírica, claramente, porque pero que sea de amplio espectro, tanto como para bacterias, como para hongos, como para virus, ¿no? Y pues de igual forma, con uno o más antimicrobianos para pacientes con sepsis o choque séptico. Y para finalizar la terapia antimicrobiana empírica, una vez que se han identificado los patógenos y su sensibilidad y una mejoría clínica adecuada. Entonces, para elegir la terapia empírica es necesario que se evalúen diferentes factores. Uno de ellos es el sitio anatómico de la infección, esto con respecto al perfil del patógeno típico y las propiedades de cada antimicrobiano para penetrar en este sitio donde se encuentra obviamente pues la infección. Los patógenos prevalentes dentro de la comunidad, dentro del hospital y dentro de una, pues en sí, nosocomiales, ¿no? Y también dentro de la comunidad. Y de igual forma, los patrones de resistencia de los patógenos que son prevalentes a la presencia prevalentes a la presencia de esta parte de nosocomiales o la comunidad, y también los defectos inmunológicos específicos del paciente, tales como neutropenia, esplenectomía, infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana y pues demás. De igual forma es importante ver la edad del paciente y sus comorbilidades, incluyendo enfermedades crónicas como diabetes, también la disfunción orgánica crónica, como insuficiencia hepática o renal, y la presencia de dispositivos invasivos, como podría ser un catéter venoso central o un catéter urinario. Y pues no se recomienda la profilaxis sostenida con antimicrobianos sistémicos en los pacientes con estados inflamatorios graves de origen no infeccioso, como pancreatitis grave o quemaduras. Y se recomienda optimizar la dosificación de los antimicrobianos según su farmacocinética o también su farmacodinámica.
Y pues esto también de acuerdo a sus propiedades específicas de cada uno de los fármacos. Y se sugiere la terapia combinada empírica usando al menos 2 antibióticos. Y de igual forma se sugiere utilizar rutinariamente lo que es la terapia combinada para el tratamiento en curso de la mayoría de otras infecciones graves, incluyendo pues una bacteriemia y la sepsis donde no haya choque. Y pues no se recomienda la terapia combinada para el tratamiento rutinario de la sepsis neutropénica o bacteriémica. Y si la terapia combinada se utiliza inicialmente para esta parte de atender el choque séptico, se recomienda disminuir las dosis e interrumpir la terapia combinada en los primeros días en respuesta a una mejoría clínica. Entonces, si hay una mejoría clínica, pues se recomienda que se disminuyan las dosis o se interrumpa la terapia combinada. Esto y pues debido a pues si hay obviamente evidencia de resolución de la infección. De igual forma, la duración adecuada sugiere para el tratamiento antimicrobiano es de 7 a 10 días para las infecciones más graves asociadas a la sepsis y a lo que es esta parte del choque séptico. Los cursos más prolongados son pues apropiados para los pacientes con una respuesta clínica lenta, sin focos de infección de bacterias, tales como podría ser el estafilococo dorado. Y bueno, los cursos terapéuticos más cortos son apropiados particularmente para aquellos pacientes con resultado clínico rápido después de un control eficaz en la fuente intraabdominal o urinaria. Y pues se recomienda la evaluación diaria del tratamiento y de igual forma la medicación de los niveles de procalcitonina, y puede ser usada para apoyar la reducción de lo que esta parte de la duración de los antimicrobianos en los pacientes con sepsis. Y en cuestión del control de origen de la infección, pues se debe de realizar un diagnóstico anatómico de la infección, ya como lo comentamos, y eliminación rápida de dispositivos de acceso intravenoso después de establecer otro acceso intravascular, esto debido a que pues puede también pues intervenir en esta parte, puede conllevar a que pues otro patógeno, otro agente patógeno se adhiera a esta infección que ya cursa el paciente. Su examen básicamente es de la diapositiva previa y de esta, ¿de acuerdo? Okay. Para que despierten. Ok, y pues vamos a hablar esta parte de lo que es la terapia de fluidos y se recomienda hacer una sobrecarga líquida durante la continuación de la administración, tanto tiempo como los factores hemodinámicos sigan mejorando. Se recomiendan los cristaloides, ya que son los líquidos de elección para la reanimación y el subsiguiente reemplazo del volumen intravascular en pacientes con sepsis y con choque séptico. Para la reanimación con fluidos de los pacientes con sepsis o choque séptico, se sugiere usar cristaloides balanceados o soluciones salinas. Para la reanimación inicial y el posterior reemplazo del volumen intravascular en pacientes con sepsis y choque séptico, se sugiere agregar albúmina, si es que se requiere cantidades importantes de los cristaloides. Y pues no se recomienda el uso de almidones de hidroxietilo para el reemplazo del volumen intravascular en pacientes con sepsis o con choque séptico. Y bueno, para la reanimación en pacientes con sepsis o choque séptico se recomienda usar cristaloides en vez de gelatinas, que de igual forma ya lo comentó la doctora hace un momento. En cuestión de los medicamentos vasoactivos, pues tenemos que el vasopresor pues se va a dar, obviamente es innecesaria esta parte del tratamiento con vasopresores al inicio para lograr el objetivo, que ya lo habíamos comentado hace un momento, que es la presión arterial media, la cual va a ser de 65 milímetros de mercurio. Vamos a hablar de lo que es la norepinefrina, el cual va a ser el vasopresor de elección en esta parte de lo que ya sea tanto sepsis grave como choque séptico. La epinefrina, pues puede ser añadida a la norepinefrina o como sustituto de esta, cuando pues sea necesario mantener una presión arterial adecuada. Y puede usarse la dopamina como agente vasopresor alternativo a la norepinefrina solo en pacientes seleccionados, como por ejemplo aquel paciente con riesgo bajo de taquiarritmias y bradicardia absoluta o relativa. Ok, bueno. Continuando con esta parte, espero que ya se vea, creo que se dejó de ver. Creo que está. Ok, entonces estábamos hablando que se puede utilizar la dopamina como agente vasopresor alternativo, pero no se recomienda la fenilefrina en el tratamiento del choque séptico. Y de igual forma no se puede utilizar la dopamina de baja dosis para la protección renal.
En sí, el tratamiento también vamos aquí a abarcar lo que es el tratamiento con ionotrópicos. Se debe administrar como ionotropo de elección la dobutamina, hasta 20 picogramos por kilogramo por minuto, asociado a un valor al vasopresor en presencia de disfunción miocárdica, como lo indican las presiones cardíacas de llenado elevadas, y un bajo gasto cardíaco o signos continuos de hipoperfusión, a pesar de lograr ya un volumen intravascular adecuado y una presión arterial media adecuada. Y pues evitar el uso ionotrópico para aumentar el índice cardíaco a los niveles supranormales. Ya hablando en cuestión de lo que son esta parte de los corticoides, pues no se debe de utilizar hidrocortisona como tratamiento de pacientes adultos con choque séptico si la reanimación con fluidos y tratamiento con vasopresores son capaces de restaurar obviamente esta hemodinamia. Y pues de no lograr esta parte del objetivo de restaurar la hemodinamia, pues entonces ya se sugiere utilizar obviamente la hidrocortisona. Y pues no se recomienda utilizar corticosteroides, tampoco inmunoglobulinas y tampoco anticoagulantes. Ok, ya hablando acerca de lo que es la ventilación mecánica, pues se recomienda usar un volumen de lo que es esta parte, si no le entendí, doctora, dice, se recomienda utilizar un volumen de mareado objetivo de 6 mililitros por kilogramo, en vez de 12 mililitros por kilogramo en pacientes adultos. Pero no entendí esta parte del volumen de... Se refiere a volumen corriente, es una mala traducción. En lugar de decir marea, debe decir volumen corriente, ¿no? Los volúmenes pulmonares. Antes la ventilación mecánica se hacía de 10 a 12 mililitros por kilo, pero se dieron cuenta que había daño alveolar, que incrementaba la inflamación del mismo y que entonces la difusión del oxígeno era más limitada. Entonces se utilizaron volúmenes bajos o de protección pulmonar, y entonces utilizan 6 mililitros por kilo actualmente, de 6 a 8. Okay, esto se refiere a lo que vas a programar en el ventilador. Es decir, si tú intubas a tu paciente y pesa 80 kilos, es de peso ideal, el cálculo. Entonces mide 1,80, pesa 80 kilos, en peso ideal, entonces multiplicas 80 por 6, serían 480 mililitros, y eso le pones al ventilador de volumen corriente. A eso se refiere. Ok. Entonces, pues en esta parte de lo que es la ventilación mecánica vamos a tener el paciente adulto con síndrome de dificultad respiratoria, o ESDRA o SDRA, y pues estos pacientes que tienen este síndrome de dificultad respiratoria, el cual cabe mencionar que este síndrome de dificultad respiratoria va a estar ocasionado por el choque séptico, más no que el paciente ya tenía ese síndrome de dificultad respiratoria, sino que obviamente es ocasionado por este choque séptico. Pues se recomienda que estén en el cúbito prono y tengan bloqueantes neuromusculares pues durante menor o igual a 48 horas. Esto, pues obviamente en pacientes con una presión arterial de oxígeno y sobre una fracción inspirada de oxígeno menor a 150 milímetros de mercurio. Pues no ventilación oscilantes de alta frecuencia, de igual forma estrategias de líquidos conservadores sin evidencia de hipoperfusión tisular, y no usar rutinariamente el catéter arterial pulmonar. Y pues de igual forma, en aquellos pacientes que ya presentan este síndrome de dificultad respiratoria, pero ya de forma severa, pues se recomiendan presiones de meseta objetivo en el límite superior, que son 30 centímetros de H2O, en vez de mesetas más elevadas, y de igual maniobras de reclutamiento. En cuestión de aquellos pacientes que presentan este síndrome, pero de forma moderada a severa, pues ahí se debe de ver lo que es una presión positiva al final de la expiración, más elevada. Y aquellos pacientes que presentan este síndrome, pero que no presentan broncoespasmo, pues no se recomienda no usar agonistas beta 2. En pacientes con insuficiencia respiratoria, pero que no presentan este síndrome, pues se deben utilizar volúmenes bajos y no altos. Y en aquellos pacientes ventilados mecánicamente, pero que también obviamente presentan este síndrome de dificultad respiratoria, en la cabecera de la cama debe estar elevada de 30 grados a 45 gramos y limitar el riesgo de aspiración y prevenir esta parte de lo que es el NAP. Y pruebas de respiración espontánea, y también hablaba sobre un destete mecánico, que si el paciente podría llevarse a cabo este destete mecánico, pues se debería de hacer. En cuestión de la sedación y la analgesia, se debe llevar una sedación continua o intermitente en pacientes ventilados mecánicamente.
Hablando ya del control de la glucosa, en cuestión de la insulina, pues va a utilizarse esta parte de la insulina si hay dos glucemias consecutivas mayores de 180 miligramos por decilitro, y el objetivo ideal sería una glucemia menor o igual a 180 miligramos de decilitro. Entonces, hasta que lleguemos a este objetivo de glucemia, es que se deja de utilizar esta parte de la insulina. Se debe de monitorear la glucemia cada 2 horas hasta una estabilización. Luego se debe de tomar cada 4 horas en quienes reciben infusiones de insulina, bueno, quien recibe, pues, obviamente insulina. Y de igual se recomienda interpretar de forma precautoria las glicemias medidas con tiras reactivas en sangre capilar, esto debido a que, pues, las medidas pueden ser de forma inexacta. Y si el paciente, pues, tiene un catéter arterial, pues, se recomienda mejor utilizar esta sangre arterial y pues no la sangre capilar, y de igual forma medir esta sangre arterial con un glucómetro y no con tiras. En cuestión de la terapia de reemplazo arterial, pues la terapia continua o intermitente en pacientes con sepsis y daño renal agudo, hay un método continuo, pues esta parte hay dos tipos de terapias, el continuo o el intermitente. El método continuo es para facilitar el manejo del balance hídrico y pues no se debe utilizar la terapia de reemplazo renal continua en pacientes con sepsis y lesión renal aguda para corregir la creatinina o para corregir la oliguria. Y pues ya por último, la profilaxis del tromboembolismo venoso. Heparina no fraccionada, o también esta que se denomina, no me acuerdo cómo. Heparina de bajo peso molecular. Ajá, sí, heparina de bajo peso molecular, gracias. Y pues no se recomienda esta heparina de bajo peso molecular sobre la no fraccionada, no se recomienda esta heparina y se recomienda más la no fraccionada. Y en cuestión de la profilaxis, pues hay una profilaxis farmacológica combinada y la profilaxis mecánica. Pero no entendí esta parte de la profilaxis mecánica. ¿Cómo puede ser una profilaxis mecánica para el tromboembolismo venoso? Ok, se recomienda más la de bajo peso molecular, que se refiere a enoxaparina, flaxiparina, porque son de administración cada 12 horas o cada 24 horas, dependiendo del efecto farmacológico que quieras. La heparina no fraccionada es la heparina normal, y eso se utiliza en perfusiones continuas. Por eso es que dicen aquí que prefieren mejor las dosis de bajo peso molecular de enoxa que la infusión de heparina no fraccionada. Por eso ahí lo hice. Y la otra, de profilaxis mecánica, se refiere al uso de medias de compresión, de alta compresión, y también existen unos dispositivos que abrazan en los miembros pélvicos y generan presión intermitente como para hacer simulación del movimiento muscular normal, para tratar de que no se trombose el paciente. Entonces, estas últimas diapositivas justo son lo más importante y tu audiencia ya está agotada. Entonces, procuremos que en las siguientes presentaciones darle el mayor énfasis a esta parte de la, estoy diciendo parte como a la fracción del tratamiento clínico, ¿de acuerdo? Ya la fisiopato, la nato y todo eso ya deben de saberlo, ya son médicos, ya se van a ir al servicio, ya se van a ir al internado, ya son médicos, ¿vale? Ya se acabó la adolescencia, se la acabaron en la carrera, ya pasó, ni modo, son adultos y son médicos y están a cargo de la vida de alguien. Entonces ya no podemos enseñarles como nos enseñaban a nosotros o como enseñaban antes a los golpes, porque no es correcto ni necesario. Pero sí debe de quedar claro que son responsables de la vida de alguien y no podemos dejar de lado el aprender cómo tratar a los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, no olviden el tratamiento, a qué hora deben tomar los hemocultivos, con cuánto tiempo de anticipación, para que todo eso viene en sus exámenes, ¿de acuerdo? Yo se los voy a mandar mañana. Es uno sobre gasometría y el otro es sobre el manejo del choque séptico y el choque hemorrágico, con lo que ya puntualizamos en la clase. Se los envío a las 3 de la tarde, que es la hora de su clase, y tienen hasta las 5 de la tarde, que es el final de la clase, para enviármelo. Yo les hago después, casi siempre las retroalimentaciones las hago cuando empiezan nuevamente las clases del doctor García Piña. Pero, bueno, vamos avanzando. Él ya se comunicó conmigo el siguiente equipo, yo les hago llegar la bibliografía el día viernes, y nuevamente concentrémonos en el manejo clínico, ¿de acuerdo? Y pues muy bien tu presentación. Únicamente hay que priorizar las cosas que tienen que aprender. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Tienen que regularizarse, claro, ¿vale? Doctora, gracias. Bueno, que tengan buena tarde. Bye. Cuídese mucho.